Buenas tardes. Yo soy el profesor Joaquín Fernández del Departamento de Filología Inglesa, Lengua Inglesa de la Facultad de Filología y voy a ser encargado de presentar a nuestra invitada de honor de hoy, a la poeta Rosa Verbel, y acompañarla en su recital poético. Agradecer su presencia aquí con nosotros hoy, creo que va a ser un placer grande. A todos los presentes también, da gusto ver la sala llena, a los coordinadores de actividades culturales de la facultad por confiar en mí para presentar a Rosa. Yo de una manera muy rápida voy a hacer una presentación y después ya pasamos al recital. Igual que su último poemario, Los planetas fantasmas, tiene 3 partes. Yo he dividido mi presentación en 3 partes. Una parte académica yo creo que era interesante por 2 razones, porque estamos en la Facultad de Filología y ella viene también de una Facultad de Letras y es colega en ese sentido. Y yo creo que ella lo explicará después, hay una relación directa, o así lo veo yo, entre su labor académica, investigadora, incluso docente, y lo que se refleja en su poesía. Entonces yo creo que tiene una razón de ser. Una segunda parte centrada en su faceta como poeta, que es la que la trae realmente aquí, y un pequeño epílogo, que ya después explicaré lo que es. Ella nace en la provincia de Sevilla, en Estepa, se traslada a Granada, donde se forma académicamente y donde está ubicada en la actualidad. Obtiene el grado en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, el máster en Estudios Literarios y Teatrales también. Actualmente es personal investigador predoctoral en formación en el Departamento de Literatura Española, en la Facultad de Filosofía y Letras, y está haciendo su tesis doctoral, que versa así a grandes trazos la relación entre la poesía y la ecología, o ecopoesía, en Hispanoamérica. Quizá pueda ella decir algo por temas también del poemario después. Como personal investigador predoctoral, pues imparte docencia, de hecho lo va a impartir en el segundo cuatrimestre, en concreto análisis literario de textos en español y literatura hispanoamericana contemporánea, del siglo XX a la actualidad. Sus intereses investigadores pasan por la poesía transatlántica desde un enfoque ecocrítico, el ecocriticismo está ahí en sus intereses, y la relación entre política y literatura. Tengo aquí algunos artículos que creo que es interesante porque yo veo que casi todos los temas que trata se plasman de una manera u otra en el poemario. Cuerpo fantasmal, naturaleza herida, potencias utópicas en las siluetas de Ana Mendieta. Nuevas direcciones para la estética ecológica en la literatura española neorrural, 2013-2020. Las fronteras del género, intermedialidad y performatividad en la poesía de Lola Nieto. Ecofeminismo y feminismo rural en tierra de mujeres de María Sánchez. Y también tengo una conferencia taller que impartió en La Madraza, en un centro de cultura contemporánea de Granada, Poesía en la nueva normalidad, miradas poéticas para un tiempo de crisis. De hecho, la composición de este poemario último, en medio se situó un poco la pandemia, el confinamiento, o sea, que le cogió en el proceso. Creo que es interesante el tema de este taller. Paso a la segunda parte, ya su faceta como poeta, realmente la que la trae aquí. He resumido un poco, tiene ya una trayectoria importante. En 2016 gana la 4ª edición del certamen Hugo Poética que organiza la Universidad de Córdoba. Me ha gustado que de la selección de poemas se resaltaba la musicalidad. Recuerdo que el jurado dijo eso, entre otras cosas. Por ganar ese certamen fue invitada a participar ya en el Festival Cosmopoética, el festival importante de poesía en Córdoba en 2016. Sus poemas han aparecido en muchas antologías. La pirotecnia peligrosa, 11 poetas sevillanos para el siglo XXI, ediciones en Huida, 2015. Supernova, banda aparte, 2016. Algo se ha movido, Esdrújula, ediciones 2018. O Granada no se calla, Esdrújula, ediciones 2018. En Supernova apareció un poema que se llama Justicia Poética. Yo encontré una cosa que me ha parecido muy bonita. 108 centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón
están implicados en un proyecto que se llama Poesía para Llevar. Tienen una página web, entonces cada centro, son institutos de enseñanza secundaria, básicamente, proponen un poema y lo publican en la página. Entonces, de una localidad que se llama Mayén, en Zaragoza, el Instituto de Enseñanza Secundaria Valle de Huecha eligió precisamente el poema Justicia Poética que estaba recogido en esa antología Supernova. Es muy bonito porque está el poema y después están las opiniones o comentarios de alumnos de la ESO, ¿no? Lo típico es lo que aparece en los poemarios, ¿no? Buscar siempre las autoridades, pero a mí me ha parecido muy bonito. Hay alumnos de primero, de segundo, de tercero, creo que es muy bonito. Esto se puede ver, ya digo, en internet. De ahí pasamos ya a su primer poemario, Las niñas siempre dicen la verdad, del año 2018, que tuvo un impacto enorme, sobre todo por los premios que le deparó a Rosa. Está publicado en Hiperión, es el número 742. Obtuvo el premio de poesía joven Antonio Carvajal en su 21ª edición. Después, en 2019, el premio Andalucía de la Crítica, la mejor ópera prima, el premio Ojo Crítico de Radio Nacional, de poesía de Radio Nacional, lo que le dio también, pues, mucha publicidad, lógicamente. Yo la recuerdo entrevistada en el Ojo Crítico, ha pasado muchas veces por Radio Nacional, por Radio 3. También el premio al mejor libro de poesía de la revista Estado Crítico en 2020. Todos esos son galardones de los que fue merecedor el primer poemario. Después publicó en 2021 una selección de poemas con el título Brillantes y caóticas en una editorial de Granada llamada Sonámbulos. Y 4 años después del primero, pues publica su último poemario, Los planetas fantasmas, que es básicamente el que le trae aquí para el recital de hoy, en mayo de 2022. Está en Tusquets, en la colección Nuevos Textos Sagrados. Ella muy pronto, después de salir, el 14 de mayo de 2022, fue a Radio 3, al programa 3 en la carretera, que se emite los sábados al mediodía. Yo lo recomiendo, un programa fantástico, yo lo he escuchado varias veces, lo escuché en su momento sin haber leído el poemario y después de haber leído y analizado a fondo el poemario lo he vuelto a escuchar. Entonces, ahí ella dice que para ella es un orgullo estar aquí publicada porque ahí están publicadas poetas que han ejercido magisterio sobre ella y que ella admira. Por ejemplo, Ida Vitale, Chantal Maillard, lo dice expresamente en el programa ese de Radio 3. Y el epílogo es un pequeñito homenaje que yo te reservo. Implico a 2 poetas para otra poeta. Cuando yo estaba preparando todo esto, leyéndote, pensando en ti como poeta, me acordé de un librito que yo había leído hace tiempo, que es este. Es de Pere Gimferrer, el poeta catalán, se llama Rimbaud y nosotros. Ya veréis que el nosotros es muy importante en el poemario de Rosa. Esto está publicado por la Residencia de Estudiantes de Madrid y en realidad es la transcripción de una conferencia que Gimferrer dio el 17 de octubre de 1991 en ocasión del primer centenario de la muerte de Rimbaud, del poeta, que había muerto en 1891. Entonces, me parece muy interesante y ahí hay 2 extractos. Gimferrer señala la excelencia estética y poética de Rimbaud, pero, digamos, hay otros poetas que la tienen, pero dice que es un caso prácticamente singular, ¿no? Por la juventud que tenía cuando hizo la obra. Entonces, yo he pensado en Rosa, la edad con que hizo su primer poemario todavía, ¿no? Entonces, esa excelencia poética, esa juventud aunadas. Y también él habla que con Rimbaud, después de un periodo en que eso parece que se había perdido en la evolución de la poesía europea, se devuelve, digamos, el sentido sagrado de la palabra en la poesía. Yo veo eso mucho en el poemario de ella, hay mucho término religioso de lo sagrado, la palabra tiene un valor muy importante, entonces yo creo que responde también a rasgos del poemario de Rosa, ¿no? Entonces leo rápidamente los 2 fragmentos y ya le doy la palabra a ella. La excelencia y la juventud, dice Gimferrer, hablando de Rimbaud, simplemente por su excelencia estética es un caso único en el siglo XIX, o casi único, y un caso de los que existen muy pocos a lo largo de la poesía universal.
Su obra alcanza el grado extremo de originalidad y el grado extremo de excelencia estética. Eso se puede decir de muy pocos poetas: Homero, Virgilio, Ovidio, Dante, Shakespeare, Góngora. En el siglo XIX, Hölderlin y tal vez nadie más en la historia de la poesía occidental. La diferencia respecto a todos ellos consiste, claro está, de un lado en lo particular de la obra de Rimbaud y de otro en las circunstancias, por todos sabidas, de que Rimbaud escribió solo entre los 15 y los 20 años de su edad. Pues ahí está el tema de la excelencia y la juventud. Y el sentido sagrado de la poesía, de la palabra en la poesía. Se trata, por lo tanto, y en esto ha habido apropiaciones abusivas en nombre de este o aquel credo, de una poesía que recupera el sentido de lo sacro, de lo sagrado desligado de la religión. No digo ya del cristianismo, de la religiosidad incluso. Es una forma de sacralidad, una forma de volver a dar a las palabras el sentido sagrado que poseían desde la época de los trágicos griegos y que ciertamente habían perdido durante el Renacimiento y el Barroco de modo progresivo. Existía un valor sagrado de las palabras para un poeta medieval. Existía para Dante todavía. Es más dudoso que después de la pérdida de fe en lo sagrado inherente a la palabra, que se observaba en un Ariosto, por ejemplo, o incluso en Tasso, pueda creerse, salvo en algunos casos barrocos como en Góngora, en un absoluto verbal. Y Góngora es quizá un caso excepcional, no traducible tampoco. En cualquier hipótesis, después del barroco, la pérdida de la vinculación entre la palabra y lo sagrado, como forma de expresar una dimensión más trascendente, una expresión no meramente inmanente del ser humano en el mundo, no ligada, como digo, a ninguna religión, había desaparecido. Con Rimbaud reaparece. Yo esos rasgos los he visto en el poemario de Rosa, la sacralización, digamos, de la palabra, el medio para llegar a una realidad más trascendente, que no es perceptible a primera vista. Su dedicatoria empieza a Miguel, que consagra un lugar para lo extraño. Consagrar está la palabra. La última palabra del poemario es devoción. Y por en medio hay poemas como Las palabras mágicas, o sea, que me casaba con todo eso. ¿Vale? Pues nada, yo le paso ya la palabra a Rosa. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Joaquín, por la presentación. Creo que ha sido absolutamente pormenorizada y datos e informaciones de las que yo carecía. Así que valoro muchísimo toda la labor que ha estado haciendo en estos días, no solo para leer el libro, sino para indagar acerca de qué me llevó a escribirlo o en qué circunstancias también personales y biográficas lo he hecho. Muchas gracias por invitarme, gracias Juan Ignacio, es un placer estar aquí en esta facultad de Filología a la que sorprendentemente no había entrado nunca, aunque soy de Estepa y tengo grandes amigos aquí en Sevilla. Y es un placer, desde luego, estar aquí en este edificio tan hermoso y rodeada de tantos conocidos, amigos y seguro que gente, interlocutores ideales. No sé por dónde empezar, quizá por esta cuestión de lo sagrado, por recoger un poco el testigo de lo que ha sugerido o apuntado Joaquín. Me ha interesado mucho este texto sobre Rimbaud y la lectura que tú haces sobre lo sagrado en mi libro, porque creo que ciertamente hay cierta comprensión de la poesía como algo que trabaja siempre con lo sagrado en estos poemas, que no tiene que ver con sacralizar al poeta, ni mucho menos, ni con hacer de la poesía un discurso intocable o separado de la realidad, sino al contrario, ¿no? con pensar que precisamente lo sagrado forma parte de la realidad, que la realidad en sí misma es extraordinaria y supera cualquier forma de encajonarla en lo convencional o en lo superficial y siempre nos rebasa y supera todas nuestras expectativas. Y creo que precisamente eso es lo que hace la poesía, no separarse de la realidad, sino apuntar con el dedo hacia su dimensión extraordinaria y sagrada. Y para mí esto en el libro, desde luego, tiene que ver con el asombro, con la magia, como decías, con la devoción incluso. Y me ha gustado mucho lo que decía Jim Ferrer también en el texto, de que esto no tiene que ver con ningún credo, con una religión en concreto, sino más bien con una cierta predisposición asombrada y dispuesta a la fascinación ante el mundo. Y eso articula todo el libro, lo sobrevuela, desde el propio título, además, que lo comentábamos justo hace un rato y que ahora si te apetece pues podemos abundar en ello.
Pero bueno, creo que es como un impulso, un motor fundamental del poemario, esa fascinación y esa mirada abierta al asombro ante la realidad y ante el mundo. De acuerdo. Yo creo que podemos empezar con el título, ¿no? Donde sea una poesía y astronomía, ¿no? Si quieres explicar tú lo que son los planetas fantasmas, ¿no? Y Sí, el también sentido que tiene ese título, ¿no? me gustaría que contaras lo de las islas fantasma Vale, que si me quieres lo decías. cuento yo. Sí, que si Bueno, quieres empezar contándolo los ya planetas fantasmas es un Sí, término de porque la me parece astronomía. que la idea del planeta fantasma trabaja en un sentido contrario al de la isla fantasma, Sí, que, bueno, el concepto de planeta fantasma yo llegué a él de manera pues absolutamente azarosa, simplemente juntando dos conceptos que creía que poblaban el libro o que estaban muy presentes en él a distintos niveles, que es la idea del planeta, porque creo que en el libro está muy presente este mirar al cielo y este asombrarse también con los cuerpos celestes, y los fantasmas. Hay muchos fantasmas en el libro, algunos explícitos, literales en los poemas, y luego hay como un tono, digamos, sutil, fantasmal que atraviesa todos los poemas. Entonces junté las dos palabras y luego me di cuenta de que era un concepto que existía realmente y que se usa en astronomía. Y bueno, quizás puedas explicar lo de la isla fantasma, pues, sí. No, que es algo que me ha contado justo en el café y que me ha sí, parecido sorprendente. yo reconozco que no conocía qué significaba planeta fantasma en astronomía y bueno, ya me despertó la curiosidad y descubrí que en cartografía existen las islas fantasmas. Y como ha dicho Rosa, parece que es el proceso inverso, porque las islas fantasmas eran islas que se creía que existían en tiempos pasados, entonces se reflejaban en los mapas de cartografía. Pero cuando se demostraba que no existían, se quitaban del mapa, ¿no? Borrar del mapa es una expresión, entonces es un poco como al revés del tema de los planetas. Y es muy curioso, pues eran a veces puras entelequias, o sea, islas que se pensaba que podían existir, pero otras veces eran malas interpretaciones de espacios geográficos reales. Por ejemplo, Baja California, que si lo conocéis, una península en realidad, se creía que era una isla, entonces aparecía como la isla de Baja California, se entiende como fantasma porque realmente se descubrió que no era una isla tal, ¿no? Sí, me ha fascinado porque bueno, la cartografía durante muchos siglos funcionó como un aparato y un dispositivo como de pura imaginación. Y es el proceso justo inverso, ¿no? Porque primero figuraba en los mapas y luego cuando se descubría que no existían se borraba. Y en astronomía el concepto de planeta fantasma trabaja en el sentido inverso, ¿no? En la conciencia de que hay algo ahí, pero como no puede verse o observarse, digamos, científicamente, pues no se le reconoce como tal, ¿no? Entonces diría que es el proceso contrario. Creo que ambos movimientos están de alguna forma en el libro, ¿no? Tanto ese impulso de la imaginación, de darle cabida y de reconocer cosas que no se ven, y también lo contrario, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me interesaba mucho algo que me parece un gesto político de primer nivel, que es cómo nos relacionamos con esas cosas que nos rebasan y que nos exceden y para las que no tenemos nombre o para las que no tenemos herramientas de comprensión. Y frente a una visión quizá de la poesía política o social más restringida a lo real o a aquello que creemos que es lo real, que al final no deja de ser una forma de pensamiento extremadamente limitada y restringida, creo que el gesto político por excelencia es reconocer cuánto hay más allá de nuestra capacidad de percepción y de visión. Y de eso va un poco, creo que el fantasma tiene que ver también con eso, con la frontera entre lo que se ve y lo que no se ve, y entre lo posible y lo imposible, y lo real y lo irreal. Y por eso me interesaba tanto también como figura de pensamiento y como figura de nuestro tiempo, ¿no? Como un concepto que desarma todo lo que creemos que es sólido y que se mueve ahí en un terreno siempre muy, muy difuso y muy extraño entre una cosa y su contraria. Muy interesante lo que has dicho de la poesía social o política, pensando que la realidad es algo tangible, ¿no? Y muy realista. En la conversación que hemos tenido también antes, yo le decía que coincidiendo también con la preparación de la presentación de Rosa,
di con una entrevista a Mario Bunge, que era un filósofo, físico y epistemólogo. Epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento, algo también muy importante, como ya vamos viendo, de las palabras de Rosa, tratar de conocer a través de la palabra, de la poesía. Entonces, digo una entrevista, lo entrevista Mario y Jorge Lanata, que es un periodista en Radio Mitre, una emisora muy importante de Argentina, y le pregunta en una entrevista de radio que qué es la física cuántica. Bueno, una pregunta difícil, pero bueno, dice Bunge, la mayor parte del universo es invisible. El universo se compone de objetos microscópicos sin posición o velocidad precisa. Están en todas partes y en ninguna. Y yo le dije antes a Rosa que me parecía que su poesía era cuántica también, porque precisamente es eso, tratar de descubrir lo que hay de invisible, de imperceptible en la realidad, por eso tiene el título, y hay que recurrir a otros medios, ¿no? Yo creo que ella va a llegar a decirlo después, el lenguaje, la poesía, ¿no? Porque no se puede acceder a esa realidad y puede ser el enfoque político y de análisis de la realidad, pero que es una realidad que se escapa realmente a lo tangible. Si te parece, te planteo otra cuestión importante. Lo he dicho al hablar de tu investigación para la tesis doctoral, ¿no? La ecología, y aparecía en los títulos también de algún artículo, la poesía y la ecología, ¿no? Y ya te pongo también en relación la meteorología, ¿no? Que aquí tú tienes de la primera parte una dedicatoria en inglés, ¿no? De Ron Padgett. Dice, in literature and song, love is often expressed in the imagery of weather. En la literatura y la canción, el amor a menudo se expresa con imágenes del tiempo atmosférico, ¿no? La imaginería es climática. Entonces, la muerte natural es que es una lexicalización, pero yo después me di cuenta que tenía otra interpretación, lógicamente. Pues eso, poesía, ecología, la meteorología, ¿no? Sí, bueno, a propósito también de lo que decías de Bunge, yo como consciente de todo este universo que no se puede ver ni percibir, me parecía, y por eso creo que aunque el libro es desesperanzado en muchos puntos, también tiene como mucha fe y cree en las posibilidades de muchas cosas, me parecía que la poesía era como la herramienta fundamental para tener acceso a este universo y a este mundo que por lo general no está vedado, ¿no? Porque creo que a ese universo oculto no se puede acceder ni desde un conocimiento excesivamente racional ni positivista, y por eso creo que la poesía en su forma de trabajar, en su forma de pensar y en su forma de generar conocimiento es quizá la forma fundamental de acceder a todo eso. Y bueno, conectando con lo del clima, sí, sobre todo en la primera parte, a mí me interesaba mucho cuando estaba escribiendo el libro, sobre todo los primeros poemas, y creo que quizá el punto de partida o lo que me impulsó a embarcarme en este libro, yo quería congeniar todo el imaginario de lo romántico, y lo hablaba también antes con Braulio, ¿no? Quería escribir poemas de amor que fueran válidos para el siglo XXI e incluso que fueran válidos para el futuro, ¿no? Como deshaciéndome de todos los esquemas y de todos los lugares comunes de la poesía amorosa tradicional. Entonces, para mí, que estaba ahí como en un proceso de cierto deterioro también sentimental y romántico, para mí me parecía que iba en paralelo todo ese imaginario de la fractura amorosa y del accidente amoroso, iba en paralelo a todo un deterioro que en la relación con la naturaleza y en el paisaje y con lo otro no humano. Entonces, esa era como la primera intuición del libro. Y de ahí que haya también tantos poemas, como dices, que trabajan con fenómenos meteorológicos adversos. Me interesaba también mucho la cuestión del accidente, eso que irrumpe de repente y trastoca los lugares del poema, y hay muchos poemas en los que hay pues, granizo, lluvia, la sequía también atraviesa bastante todo el libro. Y bueno, esa cita de Padgett es que es muy reveladora de esa primera intuición.
cómo lingüísticamente nos acercamos de la misma manera a ambas formas de catástrofe y a ambos desastres, el íntimo, el minúsculo y el cósmico, como digo también en otro poema. Y bueno, ahí influyó también inevitablemente mi labor a la hora de investigar y mi trabajo en la universidad. No sé hasta qué punto, porque claro, cuando yo escribí el libro y sobre todo cuando escribí esta primera sección, todavía no había empezado la tesis, así que entiendo también, y esto me parece muy fascinante de la poesía, que muchas de las cosas que yo escribí en ese momento, ahora les estoy dando forma académica o las estoy sistematizando dentro del formato de la tesis, que también tiene sus códigos y sus formas de pensamiento. Y eso me parece bello, ¿no? Como a lo que llegué poéticamente en un momento, casi por hallazgo, casi por un fogonazo, ahora le estoy dando forma y cuerpo en la tesis. Pero sí, digamos que las dos cosas se han ido mezclando y haciéndose impuras mutuamente, pero las intuiciones poéticas, a mi juicio, van siempre antes que el pensamiento académico. Mira, yo te voy a proponer, si te parece, Sí. que leas, está en la segunda parte, en ese nexo de unión, que es precisamente la conquista del paisaje, y se entiende por lo que estás explicando, por qué lo que sigue la muerte natural es la necesidad de conquistar, ¿no?, el paisaje. Pero bueno, creo que tiene mucho que ver con los temas que acabas de esbozar. Como esa parte es larga, si te parece, la página 58, Sí. la primera estrofa, es que ahí está el tema climático, el amor, creo que puede ilustrar bien. Sí. O lo que tú quieras leer de ahí, vamos. Sí, yo voy a tenía leer marcado, el inicio y claro, hasta aquí, hasta el perfecto, final de la página Yo tenía 58. marcada esa parte como que Vale. tenía relación. ¿No? Sí, este poema es el corazón del libro, digamos, funciona a modo de bisagra entre la primera parte y la segunda. Y cuenta, digamos, o plantea una peregrinación por el desierto de dos personas. Se titula La conquista del paisaje. Íbamos a través del desierto. El día era claro y gris y la noche era azul y generosa. Las jornadas tenían 15 horas, 10, 30, en función de los tramos, y a menudo mirábamos la luna ignorando sus fases. Habría estado bien tener a mano un libro, hablar de astronomía, aprendernos los nombres de las cosas. Pero a falta de un libro tuvimos que avanzar sin prestar atención al universo. Todos los animales eran la misma bestia. Todas las plantas eran el mismo tallo seco y puntiagudo. Era el desierto un sitio sin edad por el que ahora vagábamos huyendo de la muerte. Habíamos dejado atrás la casa con la ilusión antigua de encontrarnos con otra. Pero no había una casa en el desierto, solo ruinas y piedras y restos de otro mundo que se nos caía encima como copos brillantes, copos blancos y tibios como una nieve bíblica. Portábamos entonces todo el amor posible, posesivos, obsesos, fetichistas. Todo el amor cabía en nuestras manos, estaba en nuestras manos, era nuestro. Durante el día buscábamos la sombra, protegíamos la piel de quemadura. La ficción del oasis pareció sostenernos por un tiempo. Nos protegía la idea del refugio, el recuerdo del agua nos saciaba. Suceden tantas cosas mientras nos falta el agua. Sin embargo, el deseo es una lengua única. Tuvimos que aprender otras palabras. Y bueno, luego el poema sigue, tampoco demasiado extenso, pero sí más extenso que el resto de los poemas del libro. Pero sí, yo creo que en esa parte se condensan algunas de las cuestiones que hemos estado comentando. Ya que has leído, esa es la segunda parte, como ya he explicado, hace de nexo unión o de gozne, ¿no? Yo le dije que podía ser una especie de gozne bíblico porque parece como un pasaje bíblico, ¿no? Sí, tiene un resonancia anti-Edén, bíblica, claro. lo posapocalíptico, cuando lees sobre tu libro siempre sale el término, ¿no?, que el paisaje o el entorno es posapocalíptico. Parece que van como peregrinando, ¿no?, como si fuera un poema épico del apocalipsis a la utopía, ¿no? Y el tema de la paradoja, como hay esa sensación de asombro, ¿no?, de extrañeza, de incertidumbre hacia el futuro.
yo veo que utilizan mucho el recurso de la paradoja, ¿no? Quizá como intento de explicar esa situación tan extraña, ¿no? Sí, creo que hay como una insistencia en hacer más paradójico todavía el lenguaje ordinario y en utilizar la paradoja como herramienta poética al servicio también de nombrar una realidad que es en sí misma paradójica y es ambigua y es contradictoria todo el tiempo. Entonces sí hay un hincapié en muchos de los versos tratar de subrayar precisamente su naturaleza paradójica, o justo antes del final proyectar el poema hacia otra dirección completamente distinta, o también hay una especie de torsiones espaciales y temporales, ¿no? En hablar de futuros que en realidad son pasados y en pasados que no han existido nunca. Hay como una extrañeza temporal y espacial que atraviesa todo el poema, como estas figuras imposibles. Luego hay también sitios que no tienen ningún tipo de correspondencia con una realidad material y que son pues sitios utópicos, como decía, pero en fin, sitios que tienen que ver con la fantasía, con lo imposible de nuevo. Y sí, yo creo que el libro trabaja bastante con la cuestión de la paradoja y que creo que es algo que está también en la naturaleza del fantasma, ¿no? Que creo que la naturaleza del fantasma es siempre también ambivalente y contradictoria, y de ahí también que los fantasmas no sean, como decía antes, solo literales, sino que también haya como un pulso fantasmal en la propia escritura que pasa por todo esto, ¿no? Por revelar su paradoja. Y luego también me parecía, conectando con lo que decíamos antes, mi primer libro estaba muy interesado también en nombrar la realidad o en escribir sobre la realidad o en pensarla, pero creo que era un libro mucho menos paradójico, era un libro como mucho más seguro, con muchas más certezas sobre la realidad. Y este es un libro que tiene muchas menos certezas, tiene muchas más preguntas, y cuando te haces preguntas inevitablemente pues surgen paradojas. A mí el uso de la paradoja me parece de los logros realmente importantes y se me quedaron versos, nos perseguía el futuro, o sea, el tiempo paradójico, el futuro que se ve como algo que está por venir, y que tú vas hacia el futuro, no, el futuro viene hacia nosotros y por detrás, o sea, me parece fantástico. Solo a la noche estábamos despiertos. Se supone que por la noche cuando se duerme, pues realmente estamos despiertos. Y la destrucción es cósmica y minúscula. O sea, del cosmos, uno de los conceptos más grandes, ¿no?, desmesurado de tamaño que podemos concebir, a lo minúsculo, al mismo tiempo cósmica y minúscula. Ya digo, está lleno de paradojas, ¿no? Ya que has hablado tú también de ese territorio, y lo hablabas también en la entrevista en Radio 3, el terror, ¿no? Que por lo visto que veías muchas películas de terror, ¿no? El cine está aquí presente. Está documentado. Yo decía antes que había descubierto, los títulos son interesantes porque ahí se ve, ella decía que desde la literatura comparada, me imagino que se estudian las ramificaciones de la literatura a otros géneros, al cine, a la música, pues aquí hay Luna de la cosecha, Harvest Moon, que se ve de dónde vas tomando. Y bueno, te lo comentaba antes, yo no conocía la película, lo reconozco, pero me dio por buscar porque me parecía No mires ahora. Si quieres tú comentar, es un poema de la primera parte y es el título de una película de terror. Y bueno, para hablar del terror en general, ¿no? Sí. El papel que tiene. Sí, bueno, además uno de los primeros poemas del libro, y el título está tomado, como dices, de una película, de mis películas favoritas, titulada Don't Look Now, que además adapta un relato de Daphne du Maurier, que es la autora de Rebeca, de Los pájaros, de tantas obras maestras. Y es una película que a mí me fascina, que, sin hacer spoilers, cuenta la historia de una pareja que atraviesa un duelo por la pérdida de un ser querido y que se van a superar ese duelo a Venecia. Y allí pues empiezan a aparecer fantasmas y cosas un poco extrañas. Y entonces escribí el poema después de ver la película, en un estado pues como muy abrumada, ¿no? Y como muy removida por la película. Y es además la primera vez que en el libro aparecen explícitamente los fantasmas, ¿no? Que la casa se ha llenado de fantasmas.
Y sí, el terror ha sido fundamental a la hora de escribir este libro. Además, la mayor parte del libro está escrito en el confinamiento, y yo en el confinamiento vi muchísimas películas de terror y también entré en un territorio que para mí hasta ese momento había sido más o menos desconocido, que era el de toda esta jornada de escritoras de terror que hay ahora, sobre todo en Latinoamérica, que, bueno, lo hablaba antes también con Braulio. Yo creo que están sabiendo aprovechar muy bien todo el potencial y las posibilidades políticas que ha habido siempre en el terror, que a mi juicio el terror y lo político siempre han ido de la mano, pero están sabiendo ponerlo al servicio de toda una reflexión muy atravesada por el género, por el feminismo, por lo decolonial, por el ecologismo, y a mí eso me parece que es muy interesante y que dialoga con muchas de las cuestiones de nuestro tiempo, incluso en obras o en escrituras que pareciera que no son de terror. Y entonces yo quería hacer una poesía de terror que no solo tuviera que ver con lo temático, porque a veces cuando pensamos en el terror lo pensamos siempre desde el punto de vista temático, como, bueno, figuras, motivos reconocibles que aparecen en películas, relatos, etcétera. Pero creo que el terror va mucho más allá de eso, y creo que la poesía también trabaja mucho más allá de lo narrativo y de todo este tipo de figuras y de motivos. Entonces, para mí el terror es una cuestión de lenguaje, y traté de hacer terrorífico de alguna forma el lenguaje poético en los poemas. Aunque en algunos pues aparezcan brujas, casas encantadas, fantasmas, evidentemente, pero bueno, creo que como que mi conciencia estaba puesta en hacer mi lenguaje poético lo más terroríficamente posible, con esto que hablábamos de las paradojas, pero también con el misterio, con la aparición de elementos pues más irracionales o que tienen que ver con el esoterismo, en fin, como emborronar el lenguaje poético de alguna forma. Y bueno, pues jugar con eso que ha estado siempre en el terror del desvío y del salirse de la norma y del experimentar con los umbrales, con los límites, todo eso. Entroncando con todo esto y lo posapocalíptico, de hecho, en esa segunda parte aparece una mención expresa de los westerns. Y yo leí, como dije antes, los artículos que estoy haciendo académicos, porque apareció el neorrural, y veo que aquí tú te pones, digamos, vamos a decirlo en moda, entre comillas, pero Jesús Carrasco, Intemperie, la palabra intemperie aparece también en la tercera parte del poemario. Ahora mismo Asbestas, vienen los Goya, de Rodrigo Soro Goya, lo neorrural, ¿no? Tanto el libro de Carrasco como las películas de Asbestas siempre lo comparan con western, ¿no? También el extranjero que llega, los paisajes, ¿no? ¿Tú te identificas un poco con esta moda estética o te ves ahí dentro de esos creadores? Bueno, a mí el fenómeno neorrural me generó muchas preguntas casi desde que apareció, y de hecho yo hice mi trabajo final de máster sobre el tema y bueno, como tú has señalado, escribí también algún artículo sobre el tema, porque bueno, me parecía como muy signo de nuestro tiempo, ¿no? Como ni siquiera es una neoruralidad, una neoruralidad, porque bueno, movimientos desde el campo a la ciudad y de la ciudad al campo los ha habido mucho a lo largo de la historia. Pero me interesaba todo lo que había en la neoruralidad también de potencial utópico, no solo de movimiento conservador o de mirada un poco reaccionaria al pasado, que creo que también hay ciertos discursos neorurales que van por ahí, como de que la vida de nuestros abuelos sí que era la mejor y en el campo sí que se vivía bien. Eso no me interesa demasiado, sino que me interesaba más todo el potencial político de romper con lo establecido que hay en la neoruralidad, ¿no? Y de proyectarse hacia el futuro desde otros modos de relación y desde otras formas de estar en el territorio. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto puedo entrar dentro de esa genealogía, pero sí que creo que hay en ello como, no sé, como migajas, como semillas, como trazos de pensamiento que desde luego me acompañaron en la escritura del libro y que seguramente salgan, afloren, ¿no? en los poemas. Luego la idea del western
Claro, yo es que en el confinamiento, en el primer confinamiento, yo vi muchas películas y muchas de las películas que vi eran western. Y creo que hay en el libro algo que tiene que ver con un movimiento permanente, ¿no? Como con cierto nomadismo, con cierto énfasis en el viaje y en un viaje que nunca llega a ninguna parte y que son regresos imposibles a sitios de los que nunca se ha partido en realidad y viajes que están como muy puestos en crisis porque eso, nunca se parte de ningún lado ni se llega a ningún sitio. Y todo ese movimiento, todo ese trajín, toda esa vida que se hace en el camino y que se inventa en el camino, me resultaba muy fascinante del western y creo que está presente aquí. Desde luego está presente en ese poema central, ¿no? Ese poema que he leído, pero creo que también en otros. Hay como muchos viajes y muchos regresos frustrados e imposibles. Yo veo eso, que los paisajes muchas veces son a la vez como familiares y extraños, porque la casa, ¿no? La ropa tendida. Yo he pensado, no sé si donde tú provienes también, ¿no? El mundo de tus padres, o si tú reflejas algo ahí, pero claro, de pronto se ve, ¿no? La ropa tendida, la casa. La casa, aprovecho también, es un concepto central, ¿no? Hay muchas casas. Sí. El final, ¿no? Tampoco hacemos spoilers, ¿no? Como tú dices que esto es ficcional también, no vamos a decir nada, pero si quieres hablar un poco de la casa también como gran concepto que recorre todo el libro. Sí, yo creo que los poemas se mueven también ahí un poco en la tensión entre lo costumbrista y lo completamente extraño y extraordinario. Y creo que esa tensión pues tiene mucho que ver con el terror de nuevo, ¿no? Y con hacer extraños y perturbadores y desautomatizar los espacios que creemos, pues espacios de confort y espacios seguros. Entonces hay muchas casas que tienen que ver también con las casas encantadas, como decíamos antes, y con pensar la casa no como un sitio en el que nos refugiamos de la realidad, sino como un sitio también de violencia y de inseguridad. Creo que esto también estaba en Las niñas siempre dicen la verdad, ¿no? Y creo que el territorio de la casa era un territorio también siempre potencialmente violento y cruel, ¿no? con las niñas. Y sí, como dice, hay escenas como que comienzan siendo tiernas de algún modo o muy reconocibles sentimentalmente, esto que dice de la ropa tendida o incluso la fiesta al final, ¿no? Como escenas que comienzan siendo familiares y que luego se vuelven perturbadoras y siniestras de algún modo. Si quieres leer... Sí, puedo leer alguno. Hacemos así un cambio. A ver. Voy a leer el de No mires ahora. La casa se ha llenado de fantasmas. No todos pueden verlo, solo tú y yo que estamos hablando con lenguaje imposible. Las emociones crean realidades. Hay lugares que existen solo para nosotros, porque han sido nombrados a propósito. ¿A quién damos las gracias por una casa llena de reflejos dorados, por la calma de algunas pesadillas, por darnos otras llaves? No dormiremos solos esta noche, no viviremos solos, y la magia recorre el camino a la inversa. A Dios, a la ternura, a la imaginación, al misterio que irrumpe en la normalidad y la desgrana. Y a ver, puedo leer. No sé cuál. Bueno, voy a leer el de Bola de nieve. Casi todas las cosas ocurrieron cuando acabó la fiesta. Nos tocó recoger y comernos las sobras de los platos, velar por el futuro, cuidar de la burbuja de cristal dentro de la que habíamos construido la historia. La casa se hacía más y más pequeña a medida que iba quedándose vacía, y nosotros seguíamos con el mismo tamaño. ¿Ves cómo palidece la belleza? Como bolas de nieve de juguete permanecemos juntos en el mundo, debajo de la bóveda del cielo, hasta que algo nos vuelve del revés. Entonces las estrellas se nos caen encima.
Y yo tenía anotado dos cosas de ese poema. Lo de la casa hacía más y más pequeña. Me ha recordado a Alicia en el País de las Maravillas, sobre todo en la película de Disney, una escena, ¿no?, que es Alicia que se ha hecho la casa, o no me acuerdo si ella se hace grande, o la casa es la que mengua y está que se le sale los brazos, es una de las escenas que recuerda, y el final precioso. Entonces las estrellas se nos caen encima. Hay una canción del cancionero estadounidense que se llama Stars Fell on Alabama, que es muy bonita, de unos amantes en un campo abierto y le caen las estrellas. Las cosas que cuando uno lee le vienen a la cabeza, sí, claro. que creo que es inevitable, ¿no? Claro, esas relaciones son fantásticas. Sí, yo pensaba en las bolas estas a las que cuando le das la vuelta pues empieza la nieve y Claro. que es muy difícil de nombrar eso en español. Bola de nieve de juguete se llama, que es como un concepto larguísimo para Ciudadano Kane, ¿no? un O aparatillo la escena tan mítica, antiguo. Luego me tradujeron ese poema al alemán y en alemán, evidentemente, tiene una palabra específica para eso, maravillosa, ¿no? Pero aquí en español pues tenemos que nombrar como bola de nieve de juguete, que es muy aparatoso realmente. Pero sí, me gustaba como esa idea de darle la vuelta a las cosas y de verla desde una perspectiva invertida. De tiempo, ¿cómo vamos para que se pueda participar después, ¿no? Que ya hemos hablado, yo he hablado mucho, que participe. Bueno, el nosotros, desde que leí lo de Jimmy Ferrer, el nosotros es importante, las voces que hay ahí, ¿no? Nosotros, nosotras, a veces el nosotros se segrega en tú y yo. Tú explica lo que consideres oportuno sobre eso. Sí, yo quería como salir un poco de la poesía del yo, porque creo que la poesía tiene una tentación un poco narcisista siempre, ¿no? El sujeto poético es un sujeto como muy acaparador y muy dominante. Entonces yo quería romper con ese yo omnipresente que atraviesa todos los poemas de una forma o de otra y colectivizar el sujeto de los poemas. Entonces, bueno, hay muchos poemas en los que se interpela un tú indefinido, indeterminado, porque también en esto que decía antes de escribir poemas de amor, creo que inevitablemente cuando en poesía aparece un yo y aparece un tú, eso se decodifica y se lee como un tú y un yo romántico. Y bueno, quería jugar también con esta expectativa y desestabilizarla. Y luego, como dice, hay muchos nosotros y muchas nosotras en los poemas, porque, bueno, parte de esta misma intención de pluralizar el sujeto poético, es un nosotros que nunca se aclara, nunca se sabe a quién hace referencia, a quién entra dentro de él, y creo que por eso pues se abre a posibilidades infinitas, ¿no? Sobre todo en el final, cuando en esta parte que tiene que ver con la fiesta, fundamentalmente, pues tiene que ver con estas comunidades efímeras, políticas que se crean en las fiestas y que creo que también se crean en los poemas. Y tiene que ver con eso, sí, con salir de este esquema tan restringido del yo y de la primera persona en la poesía y pluralizarlo y hacerlo más amplio, ¿no? Que dé cabida a más sujetos y que entren ahí comunidades en fuga y comunidades más complejas. Yo creo que la colectivización del sujeto es de las cosas más revolucionarias que se puede hacer ahora mismo, ¿no? En este momento de ego, ¿no? Donde yo, o sea, que repartir el sujeto, ¿no? Sí, yo creo que la poesía tiene ahí esa tentación solipsista siempre, quizá más que otros géneros. Y creo que incluso cuando se escribe desde otros pronombres se cae en la tentación de escribir sobre el yo de alguna forma, pero bueno, me interesaba experimentar con ello y abrir un poco el sujeto poético del poema. En El Periódico te hicieron una entrevista que creo que es muy interesante, yo la recomiendo, el 12 de agosto de 2022, ya después de publicado el poemario, y estas son palabras tuyas en una de las respuestas, dice: el nosotros es fantasmal, está por venir, es utópico y abierto, y cualquiera puede entrar y salir, ¿no? Que
tengo que explicar. No recordaba haber dicho. Sí, precisamente Tenéis a eso. disposición nosotros. Me remito a mí misma y ya. es justamente Sí, eso. sí. También lo de la comunidad de mujeres, ¿no? Sí, Lo de las brujas. Hablamos claro. antes de la religión, pero hay mitos, ritos, magia. No sé si eso te da para también hablar un poco de ese tema. Sí, sí, bueno, yo creo que el esoterismo y todas estas formas de conocimiento como marginales o periféricas están muy presentes en el libro. De hecho, creo que la última vez que vine a Sevilla vine invitada por el seminario Aquelarre de la Universidad de Sevilla, que bueno, aquí están algunas de sus propulsoras. Y bueno, era justo un seminario que se planteaba como conocimientos heterodoxos y otras formas de pensamiento pues esotérica y tal. Y yo creo que esa fue la primera vez que yo leí así como de corrido la mayoría de los poemas del libro. Fue antes de que saliera el libro, pero bueno, fue una lectura muy, muy interesante. Y sí, totalmente. O sea, creo que hay también un poco en relación con lo que comentábamos antes, como una apuesta por formas de conocimiento y de pensamiento desviadas e invertidas. Y ahí pues entran las brujas, que son brujas inspiradas en el cuadro de Goya, porque lo escribí a partir de una colaboración con el Museo del Prado. Y bueno, muchas otras formas de pensamiento que trabajan con el azar, que trabajan con el accidente, que rompen con esa lógica de la causa y el efecto, rompen con lo lineal, no sé, una serie de obsesiones que yo tengo, sobre todo en lo personal, y que luego he trasladado a la poesía, o viceversa, no sé, pero bueno, que se han alimentado una cosa de la otra. Bueno, el tarot creo que también está presente de algún modo, aunque creo que casi... Bueno, creo que los poemas que he escrito sobre el tarot no los incluí al final en el libro, pero sí que creo que hay en el libro poemas que están escritos a partir de cierta fascinación mía por el tarot y por todas estas formas de conocimiento y de autoconocimiento. La tercera parte, ¿no?, que se llama Cuando acabó la fiesta, ¿no? En el programa de Tres de Carretera que he mencionado antes, tú decías que ahí te centrabas mucho en el lenguaje, ¿no? Era quizá el elemento más importante. Yo veo también que utilizas mucho nombrar durante todo, ¿no? Nombrar, no sabían nombrar, tenían que nombrar. Los lenguajes, el que tienen los protagonistas, digamos, de la historia, el que se puede aprender, el lenguaje como abismo, ¿no? Pero al nombrar parece que crean mundos, no sé, todo me parece muy interesante, ¿no?, la presencia del lenguaje en el poemario. Sí, toda esa última sección del libro pues está muy atravesada por una reflexión de carácter lingüístico. También, bueno, algo que comentaba antes con Braulio también, que es que a mí me apetecía como romper con esta forma en la que encajonamos las estéticas poéticas, ¿no? Que pensamos que la poesía del lenguaje es una poesía como muy desconectada de la emoción, o así como muy fría, muy analítica, muy intelectual. Y cuando pensamos en una poesía más sentimental o más amorosa, también la desconectamos de toda forma de pensamiento y de toda forma de abstracción, ¿no? Y tenemos ahí como muy separadas y muy desconectadas ambas cosas. Y yo he tratado un poco de congeniar la reflexión sobre el lenguaje o una poesía más abstracta, porque creo que los poemas de la última parte se mueven en un plano mucho más abstracto que los poemas de la primera. Congeniar eso con la emoción también y con no renunciar a cierto pulso afectivo. Y sí, pues parte de toda una reflexión que yo hice en esa época sobre la utopía, sobre todo, y sobre el lenguaje poético como un lenguaje utópico, y con cómo aprovecharnos de todo el potencial y de todas las posibilidades imaginativas y creativas y disruptivas de la poesía para pensar mundos mejores, para nombrar, como dices, mundos mejores y para, en fin, relacionarnos de otra forma con nuestras propias expectativas y con nuestros propios futuros posibles. Y todos esos debates que yo creo que están como muy en el centro de nuestro tiempo y que desde luego son urgentes y están siendo abordados desde muchas perspectivas, me parecía que desde el punto de vista poético eran fascinantes y habrían un territorio por explorar pues
maravilloso, ¿no? Todo lo que puede hacer la poesía por el futuro. Que yo creo que la poesía es un discurso siempre de futuro, independientemente de lo que escriba, independientemente de lo que haga, es un arte o una tarea siempre enfocada a lo futuro. En el programa de Radio 3 también se puede pensar que una persona que desarrolla la actividad académica que tú haces le puede influir en su poesía, que lógicamente, pero tú también cambias la dirección de eso y cuando hablas de la tesis, de las investigaciones que estás haciendo y los temas de interés, dice que primero los has transitado en la poesía, que me pareció muy curioso eso. O sea, y claro, después los tienes que intentar estudiar de manera más sistemática, pues ya a través de artículos, de la tesis doctoral. Aprovecho eso para las dos facetas tuyas, de poeta y académica, de filología, de literatura, ¿no? Enseñante, sí. No sé, cómo se retroalimenta todos esos dos mundos. Sí, yo no creo que el pensamiento académico obstaculice al pensamiento poético. Bueno, hay gente que lo piensa y que tiene una visión muy antiacadémica, respetable en mi opinión, pero bueno, no estoy ahí. Pero sí que creo que el pensamiento académico y el pensamiento poético funcionan de manera diversa y van por caminos distintos, ¿no? Y desde luego tienen códigos, tienen formas de relacionarse con la realidad y con el mundo distintas. Y a mí me interesan los puntos de fricción o las zonas en las que se encuentran una cosa y la otra. Intento en la medida de lo posible que esos puntos de encuentro sean los más fructíferos y los más inspiradores posibles, aunque a veces bueno, no sea del todo fácil o se enemisten. Pero bueno, intento siempre que lo académico nutra mi poesía y creo que este libro también se ha nutrido evidentemente de muchas lecturas académicas, específicamente académicas. Y luego intento también que lo que hago en la tesis o lo que hago en la universidad se nutra también de algo que no se puede abandonar nunca, yo creo, y que nos acompaña a todos, aunque lo tengamos más o menos silenciado, que es esa forma de pensamiento poético, que es, como decía antes, una forma de pensamiento del desvío y de la heterodoxia. Entonces, bueno, trato de congeniarlas como puedo. Estoy a favor de las contaminaciones mutuas y ojalá sean las dos facetas lo más impuras posible. Si quieres leer algo, damos paso. Sí, bueno, voy a leer algo y ahora damos paso. Bueno, voy a leer este poema que fue el último poema que escribí del libro, ya en una fase pues, muy avanzada, casi a punto de entregarlo a la editorial. Creo que hay algo muy interesante cuando acabas un libro, cuando ya lo has dado por cerrado y de repente escribes uno o dos poemas más. Creo que esos uno o dos poemas funcionan como microcosmos de alguna manera o como que condensan ahí por acumulación todo el libro y funcionan ahí como puestas en abismo de algún modo. Y bueno, este es el último poema que escribí. Mundos paralelos. La línea del horizonte está torcida. Nos manchamos las manos al pintarla, cada uno con un color distinto. Nunca hemos sido demasiado abstractos, aunque ciertas preguntas deben ser planteadas de manera esquemática, traicionando del todo el referente. ¿Hasta dónde es capaz de llegar nuestra vista? Dejamos nuestras huellas sin quererlo o deseándolo con un deseo bastardo. Cambiar este paisaje, formar parte de él. Ni los mundos posibles ni los mundos reales existirán jamás para nosotros. No sabemos pintarnos. La simetría se ha roto, apenas una celebración de la verdad. El mundo es imperfecto, el agua siempre se derrama en el lugar inapropiado. Si renunciamos por completo al horizonte, todavía podremos ir al mar. También la paradoja que tenía aquí apuntado, porque empieza la línea del horizonte está torcida y acaba de esa manera tan bella, ¿no? Si renunciamos por completo al horizonte, todavía podremos ir al mar. Y es curioso porque
En el mar es donde más sensación de horizonte solemos tener, ¿no? Pues parece que el horizonte es el final del mar, por lo menos es la percepción tradicional, y aquí lo desbaratas por completo también. Sí. También me pareció parte de la imperfección, ¿no?, del mundo que tú comentas. Pues si os parece podemos dar paso, ¿no?, al Si público. alguien quiere decir Quien algo. quiere intervenir, preguntar, interaccionar con Rosa directamente. Venga, empiezo yo, me pago por ello. Rosa, tengo curiosidad, tu referente, por ejemplo, yo soy de norteamericana, no sé si te interesa la poesía norteamericana, conoces algo, no sé, norteamericano, de cualquier ámbito, qué tipo de poesía es no sé, con la que te has criado, con la que te motiva, han cambiado tus gustos, han ido mejor o peor desde que eres profesora, y algo por experiencia, cuéntanos un poco sobre tu modelo, por favor. Bueno, una pregunta muy inabarcable. Quizás te puedo decir los modelos para este libro, lo que he leído más, lo que creo que está más presente en este libro. Bueno, la cita de Ron Padgett que ha comentado Joaquín también forma parte de una obsesión que yo tuve durante la pandemia con la poesía norteamericana. Leí mucho a la Escuela de Nueva York, Ashbery, Franco Jara. No creo que esto esté en el libro de ninguna manera, o al menos no de forma evidente, pero sí que me fascina la poesía norteamericana. Y luego creo que en el libro está también muy presente pues toda una labor que yo llevo ahora mismo a cabo de lectura de la poesía latinoamericana. Creo que la lectura de Zurita supuso un punto de inflexión total a la hora de escribir el libro, sobre todo de los primeros libros, ¿no?, hasta comienzos de los años 90, El Anteparaíso, El Purgatorio, pues no sé, fue una referencia fundamental. Y bueno, pues es que no sé, si pienso en tanto, no sé, luego Louise Glück, Anne Carson, todas estas poetas fundamentales. Bueno, Anne Carson es canadiense, pero bueno, referencias desde luego fundamentales no solo para escribir el libro, sino en general, ¿no?, como guía o como faro poético. ¿Poetas tuyos y poetas jóvenes de tu generación en España? Poetas jóvenes de mi generación, pues muchos también. Bueno, aquí tenéis en Sevilla maravillosos poetas que algunos de ellos están aquí presentes y bueno, valoro mucho los de Caracol Nocturno, creo que hay alguien por ahí. Pues no sé si es que hay muchísimos. Y luego Carlos Catena, buen amigo mío, Estefanía Cabello, Berta García Faet, Ángela Segovia, aunque son de una generación un poco superior a la mía, pero bueno, no sé, muchísimos poetas. Es que la poesía joven está en un estado de forma magnífico. Si me permite una puntualización, en una entrevista que te hicieron en Diario de Sevilla. Madre mía, tienes todo ahí. All About Rose. A ver qué dije. Del 11 de febrero de 2019. No, por la pregunta que te ha hecho Nacho, que, digamos, tú te desmarcas de la poesía confesional, que como eso fue tan importante en la literatura norteamericana, Anne Sexton y bueno, tanto... Claro, sí, bueno, lo que me preguntabas tú ahí dices que va por otro... Cuando me preguntabas cómo ha evolucionado mi gusto, yo recuerdo que en la adolescencia leía fundamentalmente poesía, pues eso, confesional, y luego, digamos, mi gusto, mi criterio, pues fue trasladándose hacia otras cosas. Desde luego disfruto muchísimo leyendo a Silvia Plath, pero digamos que ahora mismo mis intereses están en otro... ¿Tiene que ver con la universidad o no tiene nada que ver? No, yo creo que tuvo que ver con la vida en general y con ir descubriendo otras lecturas, pero bueno, desde luego fue fundamental para mí. También fue un acceso muy precoz al feminismo y una serie de traslados de las discusiones de género a la poesía. Sí, ¿qué más decía? Solo eso de la poesía confesional. Sí, no, y el final tiene que ver con algo que has explicado. Dice... La poesía es no como un ejercicio de ir al psicólogo, sino como una construcción que va más allá de mí. Porque hay construcción Sí. como ficción, Sí, yo hablaba... que no tienes que haber vivido las cosas para después plasmarlas. Pero bueno, salir del yo, ¿no? También, que has comentado antes. Sí, yo hablaba también de bueno, un tránsito que yo creo que es bastante compartido por quienes escribimos poesía, de pasar de entender la poesía como una forma de desahogo o de
vaciado emocional, para entenderla también como una forma de construcción y de imaginación y de fantasía y de ficción. Y bueno, tenía que ver un poco con eso, ¿no? Con salir de mí misma y pensar la poesía desde otro lugar. ¿Alguien que quiera decir algo, preguntar o...? No hay pregunta. Allí, ¿no? Mencionabais antes, parafraseando un poco, que la poesía es un poco futurible, ¿no? Mencionabais antes que el futuro no perseguía a los inversos que se dio. Y el último verso que habéis leído, el del llegaremos al mar, ¿no? Algo así. ¿Creéis que algún día llegaremos, o sea, cuando lleguemos a ese futuro, dejaremos de huir de él, en el sentido poético? ¿O cuando lleguemos a ese futuro seguiremos buscando más futuros para seguir escribiendo más poesía? No, es que al futuro no se llega nunca. Yo creo que esa es la clave del futuro, ¿no? Que no se llega nunca y que precisamente por eso es un territorio siempre abierto a la imaginación de nuevo, ¿no? y a la invención y a la proyección de escenarios imposibles y creo que algo de esa imposibilidad queda, ¿no? y siempre en los presentes hay algo de esas imposibilidades pasadas, pero bueno, creo que al futuro por definición no se llega nunca. Y bueno, eso es lo hermoso también como con la poesía, ¿no? Como que a la poesía, al ideal de poesía o al poema perfecto no se llega nunca y en ese camino pues está lo estimulante y lo poderoso. Hay un poema que se llama precisamente Viajes largos a destinos imposibles. Ahí tienes un poco la clave de... Sí. Bueno, está la utopía también, me imagino que... Oye, el libro este de la utopía me ha parecido fascinante. Bueno. Esto es buenísimo. Bueno, sí, no, es que yo, como ella hablaba tanto de utopía, yo tenía este libro, Gregory Claeys, se llama Utopía, historia de una idea. Es un recorrido histórico sobre los conceptos de utopía. Y además es ilustrado bellísimamente, ¿no? Y como además, lo mejor de todo que me costó casi nada. Los típicos fracasos, el libro es una maravilla, todavía si lo huele de nuevo, ¿no? Lo tengo allí como... Entonces, claro, es todo en color, vamos, un papel impresionante. Sí, claro, es como una genealogía de la historia de la utopía, pero ilustrada. Claro. Las comunas, después el siglo XX, el comunismo, desde los clásicos. La verdad que está muy... Se lo traje para que lo vieran, ¿no? Pero Utopía, historia de una idea, Gregory Claeys, y está en El ojo del tiempo, Siruela, ¿no? La historia de la utopía es una historia del fracaso y del error, y eso a mí me parece que es totalmente poético. Y que dice la idea, dice historia ilustrada de una idea, ¿no? Historia de una idea. Tú tienes un poema de ideas por el suelo, ¿no? Sí, por cierto, ¿no? ¿no? Que también es curioso, como algo molesto, ¿no? Que está por ahí. Pues... Sí, allí y después levantó ella, sí, después. Cuando leí la primera vez el poemario, y junto con otras lecturas que estaba haciendo también en el momento, me daba la sensación de que los poemas se mueven mucho al final entre esta tensión y esta dinámica también muy de la poesía del siglo pasado, entre el desencantamiento y el reencantamiento del mundo. Y antes has mencionado, creo, si no esta palabra, algún sinónimo o alguna que estaba cerca, que tenía un tono quizá pesimista. Y que me encantaría si profundizases un poco más en esta idea de en qué sentido es un poemario en un tono pesimista. Sí, decía que a pesar de que los poemas puedan parecer muy desesperanzados, en realidad creo que es un libro que tiene esperanza en muchas cosas. Y sí, justamente me muevo en eso que tú dices del desencantamiento y el reencantamiento, no sé, entre el descontento y la promesa, ¿no? También está este par que creo que funciona también para pensar en nuestro mundo. Y sí creo que se mueve ahí totalmente en la tensión, que es de nuevo la tensión también que apuntabas tú entre el apocalipsis y la utopía, ¿no? Creo que es un libro que se mueve ahí como entre pares binarios y trata como de desmontarlo, de encontrar
un refugio en medio. Y sí, creo que tienes toda la razón. Y bueno, en mi opinión hay muchos poemas que podrían parecer, sí, desesperanzados, descreídos, con poca ingenuidad incluso, ¿no? Un poco cínico casi algunos versos. Pero luego en el fondo creo que es un libro que tiene muchas esperanzas puestas en lo que el futuro puede hacer y en sus posibilidades, también en las posibilidades de la poesía, en esas posibilidades del asombro y de la devoción, ¿no? Como cierra el libro. Es que justamente la última palabra del libro es devoción, que a mí me parece que es un término que más que invitar a la parálisis, invita a la acción, ¿no? y al asombro por lo que nos rodea. Y bueno, sí, yo creo que se mueve en esa tensión. No creo que sea un libro pesimista, pero sí un libro que se mueve entre distintos estados de ánimo, distintos tonos, distintos modos. Por allí había, ¿no? Sí, allí después. No, es que yo iba a decir que al hilo que si leías sacar el tiempo, porque al hilo de su pregunta te iba a proponer y tú misma acabas de sacar esa idea de devoción final. Continuar. No, sí, simplemente era proponerle que lo hiciera, ¿no? O sea, ¿Que lo leyera? Sí. Ah, vale, pues sí, lo leo ahora. No, pero lo puedo leer si queréis para cerrar y así no cortamos el... Bueno, muchísimas gracias porque aparte de bueno, las reflexiones del discurso que es súper articulado, me parece que nos has permitido bucear muy bien por el proceso de creación, ¿no? Y me interesa muchísimo todo eso de las películas que te influyeron, desde los westerns, las películas de terror. Y quería preguntarte un poco, ya que has mencionado esas influencias y también las cosas que andabas leyendo, si puedes recordar alguna influencia más musical o de canciones, porque no sé, algunos poemas sí que me he recordado a letras de algunas canciones, no sé si es pura casualidad. ¿A qué? O, pues por ejemplo, el del desierto, estaba pensando en el desierto de Cristina Rosenvinge. No sé, hay cosas que me han ido, entonces no sé si a lo mejor ha podido haber un poco esa influencia de las canciones o es pura casualidad. Bueno, de hecho, una de las citas del libro es un verso de una canción de Juan Luis Guerra, que es un amor que contamina, ¿no? de la bilirrubina. Y bueno, más allá de esto, sí, diría que sí. De hecho, en el programa de Tres en la carretera, de alguna forma se me invitaba a componer la banda sonora del libro y a elegir canciones que creyera que tuvieran relación con el libro. Bueno, yo hablaba sobre todo de Simon y Garfunkel, que a mí me entusiasman y que yo los escuché mucho también en el confinamiento. Luego también, por citar algo aquí más cercano, María Arnal y Marcel Bagués, el último disco, también, bueno, que es un disco también bastante utópico, ¿no? Y que se mueve ahí un poco entre sonidos diversos, de nuevo, ¿no? Y entre modos diversos. También me resonaba mucho en esos meses y bueno, también el primer disco. Luego yo, bueno, Cristina Rosenvinge me gusta mucho también. Y luego pensar en Lilith también, de María Rodés, creo que es todo en torno a la figura de brujas, también me... Sí, bueno, es que sería fascinante desde luego hacer la playlist. Buscar el programa. Sí, pero bueno, claro, sí. Además yo tengo una visión de la poesía también como muy en contacto con otras artes y con otros discursos, así que sí. No sé si hay versos que explícitamente tengan que ver con canciones, pero sí que hay como muchas canciones y grupos que orbitan ahora mismo y que están en mi imaginario del libro. Pues no puedo leer el poema y... Vale, cerramos de esa manera, si no hay más intervenciones. Saquear el templo. La fiesta terminó y la casa ya no era nuestra casa. Todos los invitados se llevaron consigo un trozo de la fiesta, como el que arranca piedras de un bello templo griego.
Los veíamos marcharse con las primeras luces, tocándose la cara, acelerando el paso. Un árbol cae en el bosque sin hacer ningún ruido. Nadie lo escucha. Nunca ha existido el árbol. ¿Dónde caemos nosotros? Nos han dejado aquí a la intemperie. No hay paredes, ni casa, ni amor para las cosas que ya no poseemos. Tendemos en el suelo el mantel sucio y admiramos con qué silencio pueden desvanecerse los lugares sagrados. Nadie en el bosque, nadie en la ciudad. Deberíamos buscar una palabra para nombrar el gesto de quien queda en la casa cuando todos se han ido. Esto es lo que somos. Se llama devoción.